Espero que todos se encuentren bien. Para mí es un gusto saludarles de nuevo y comenzar una nueva semana de trabajo. Y nuestro tema de esta semana será la música y mis emociones. ¿Qué tiene que ver la música con las emociones? Considero que si no todos, pero la gran mayoría de nosotros tiene gusto por la música. Tal vez varían los gustos musicales, es decir, los géneros, pero yo considero que casi a todos nos gusta escuchar música. Y vamos a ver de qué manera se relaciona con nuestras emociones. Antes de iniciar me gustaría que vean esta imagen. Reflexionen y piensen. ¿En qué emoción a ustedes les transmite algo? En este momento de su vida, ¿cómo se sienten? ¿Enojados, tristes, alegres, con ansiedad, molestos? Quiero que lo piensen bien y que lo reflexionen, porque al final, en la actividad, voy a explicar de qué nos va a servir esta reflexión. Vamos a comenzar con qué son las emociones. Son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañados de los cambios orgánicos, físicos y endocrinos. Esta experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a nuestro entorno, a lo que estamos viviendo y a nuestra experiencia de vida, es cómo vamos a reaccionar en nuestras emociones. Las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. ¿Qué significa esto? La mayoría de nosotros, como seres humanos, tenemos metas a mediano, corto y largo plazo. Y en el camino de cumplir esas metas, nos encontramos con deseos, con necesidades y con motivaciones. ¿De qué manera? Si estamos atravesando por una situación difícil, llega a permearse nuestra meta o nuestro objetivo en ese camino. Si pasamos un momento agradable, es un poco más fácil que logremos nuestras metas y nuestros objetivos. Y de acuerdo a ello también existe algo que se llama la motivación, lo cual va a generarse como resultado de nuestras emociones. Si estamos motivados, es más fácil lograr las cosas. Si estamos desmotivados, puede ser un obstáculo para el logro de las mismas. Todos somos diferentes. Tal vez muchas veces hemos escuchado que todos somos iguales, pero quizás esos términos se refieren al tema de la inclusión, que es un tema muy aparte. Sin embargo, cuando se trata de hablar de emociones, vamos a hablar de personas individuales. Cada uno de nosotros somos distintos. Cada persona experimenta una emoción de forma particular e individual, y esto depende de sus experiencias anteriores, del aprendizaje que han obtenido con esas experiencias y del carácter que se les ha ido formando a lo largo de su vida. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a lo que nos toque vivir es la manera en la que nosotros vamos a experimentar diversas emociones. No es lo mismo estar enamorado que estar desilusionado o que pasar el duelo por alguna pérdida. Entramos a las emociones. Miedo. Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. Muchas veces pensamos que el miedo es algo negativo. No, chicos. El miedo, de cierta manera, nos protege y nos está anticipando ante alguna amenaza ante nuestra integridad. ¿Qué significa esto? Que nos prepara para la protección, para que nosotros sepamos protegernos de algún peligro. Alegría, diversión, euforia, gratificación. Nos sentimos contentos y da una sensación de bienestar y de seguridad. Yo creo que es la mejor emoción, sentirnos alegres. Sin embargo, esto no es posible toda la vida. Tenemos que experimentar las demás. Asco o aversión. Disgusto, asco. Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión, es decir, nos alejamos de todo aquello que no nos agrada. La ira es rabia, enojo, resentimiento, furia e irritabilidad. Todos pasamos por la rabia, sin embargo, es importante saber que la ira, lejos de construir, destruye. Pena, soledad y pesimismo. Tal vez puede parecer la emoción más complicada, la más difícil y la que menos nos gustaría experimentar, pero quiero decirles que no es negativa, no es algo malo experimentar tristeza. Siempre hay una oportunidad para fortalecernos, y con ello es la tristeza. Tiene que ver mucho el tema de la resiliencia, que fue nuestro primer tema abordado en la clase. ¿Recuerdan que les dije que ser resiliente
es salir adelante de cualquier adversidad. Cuando tenemos una adversidad en nuestra vida, puede que estemos tristes. Sin embargo, cuando esa situación pasa, logramos ser resilientes y con esa resiliencia logramos un aprendizaje y nos fortalecimos como personas. Entonces, la tristeza, lejos de verla como algo malo que nos puede ocurrir, veámosla como una oportunidad de crecimiento. Así, ¿qué relación hay entre la música y las emociones? Veamos. Nuestros primeros antepasados empleaban los sonidos y la música como herramienta de supervivencia y de comunicación. Crearon asociaciones que le permitían predecir situaciones de peligro y con las que desarrollaron habilidades sociales comunicándose con un lenguaje en común. Esto significa que nuestros antepasados ya producían sonidos y al producir sonidos generaban música, la cual utilizaban como códigos para comunicarse entre ellos. Nuestra relación con la música llega hasta tal punto de que ésta es capaz de alterar nuestro estado emocional. Nuestro cerebro ha ido evolucionando y a lo largo del proceso se ha ido incluyendo a los sonidos como pieza fundamental con la que crear patrones junto a las emociones y así decodificar nuestro entorno. Esto es muy padre porque les puedo dar un ejemplo, el cual, si no todos, la mayoría de ustedes ha experimentado, está experimentando o está por experimentar. Cuando ustedes se sienten enamorados, escuchan música de amor y eso les hace sentir alegres, muy, muy contentos. Sin embargo, cuando están desilusionados o cuando les rompen el corazón, escuchan canciones de dolor y de desamor y no se siente lo mismo. Es por tal punto que a esto se refiere que esta música es capaz de alterar nuestro estado emocional. Las emociones son las encargadas de convertir los sonidos que percibimos en algo comprensible. Sin ser conscientes asociamos los sonidos que apreciamos por sutiles que puedan ser con las emociones. Esta asociación, que es el sonido-emoción, hace que entendamos las situaciones con las que estamos permitiéndonos relacionar o reaccionar acorde al contexto. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que estoy viviendo es cómo voy a relacionar la música que estoy escuchando en ese momento. Yo les quiero compartir una experiencia personal. Cuando yo era más chica, mi hermana estuvo en el hospital. Estuvo muy enferma, chicos, y no le daban posibilidades de vida. Yo recuerdo que una tarde, era una tarde muy lluviosa, el vecino estaba escuchando música y coincidentemente estaba pasando una canción muy triste. Cuando llegó mi mamá a casa y nos dijo que mi hermana estaba demasiado grave, todos comenzamos a llorar. Para mí fue un momento muy, muy fuerte. Y en ese momento todos lloramos. Y de fondo estaba esa canción que mi vecino estaba escuchando. Les puedo compartir que ahora cada vez que escucho esa canción me retorno o me remonto a una situación de tristeza. Me produce tristeza escuchar esa canción. Y es aquí en donde entra justamente esto que les estoy explicando, que sin ser yo consciente asocio esa canción a la situación que estoy viviendo. En ese momento estaba pasando por una situación muy complicada. Y para mí esa canción ya es demasiado difícil porque la asocio a ese momento de mi vida. Y eso ocurre con muchas cosas más. Los científicos demuestran que la música tiene la capacidad de cambiar estados de ánimo, activando cada una de las estructuras emocionales del cerebro. En psicología, chicos, existe una terapia muy interesante que se llama musicoterapia y es una terapia muy, muy efectiva ante situaciones de depresión, de estrés, de ansiedad y muchas más situaciones psicológicas que existen. Al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y de la empatía. Son las zonas donde están las neuronas espejo, que actúan como reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. Nosotros tenemos neuronas espejo. ¿Cómo funcionan, chicos? Hay situaciones que otros transmiten, se reflejan en mí y de cierta manera, por llamarlo así, rebotan y entonces surge esta situación llamada empatía. Esa conexión de la música y de las emociones se ve reflejada gracias al cometa de las emociones estéticas,
que tiene la capacidad de desplazarse por el universo relacionándose con emociones de distinta índole, tanto positivas como negativas. Tenemos en el centro las emociones estéticas en este esquema. A un lado tenemos cariño, ternura, atracción, fervor, respeto, admiración y enamoramiento. Y del otro lado tenemos diversión, fogosidad, desenfado, dimensión y humor. De acuerdo al contexto por el cual cada uno de ustedes esté atravesando, es cuál se va a conectar con las emociones estéticas. Esto es temporal, chicos. Beneficios de la música. Reducción del estrés, trauma y ansiedad. Controlas los síntomas de dolor crónico, revitalizando el sistema inmune, creando un sentido de conexión social, catarsis emocional o liberación de ira y agresión reprimida, y proporciona el alcance para la autorrealización y la introspección. ¿Qué significa esto? Que todo esto ayuda a la música, todo esto lo favorece la música. Y es que muchas veces el tipo de música que cada uno de ustedes escucha dice mucho de ustedes, chicos, de su estado de ánimo, de cómo se sienten ustedes. Ojo, muchas veces suele ser así, no siempre. Quiero que eso quede muy claro. Ahora ya saben la relación entre la música y las emociones y cómo está ligado el estado de ánimo ante esta contingencia. Elegir como un pasatiempo escuchar música ayudará a sobrellevar esta situación con mucho más optimismo. Cuando ustedes me escribían sus correos y sus evidencias de su trabajo anterior, yo los leía y muchos me ponían que su hobby o su pasatiempo era escuchar música. Sepan, chicos, que están haciendo algo demasiado positivo. Escuchar música los va a relajar, los va a tranquilizar, los va a hacer sentir incluso más motivados para esta situación tan complicada que estamos pasando. Ok, pues tenemos nuestra actividad. Esto lo van a elaborar en hojas de color de su preferencia. Este no va a ir en el cuaderno de tutoría. Bien, van a elegir dos canciones que crean que describen su situación y sus sentimientos en este momento. Para cada una de las canciones que elijan, van a responder las siguientes preguntas, siendo honestos con ustedes mismos. Recuerden que no hay respuestas correctas ni incorrectas, no hay nada malo ni bueno. Quiero que sepan que yo no estoy calificando unas preguntas, yo estoy analizando y viendo de qué manera ustedes están enfrentando esta situación y si requieren el apoyo, entrar yo para apoyarlos en ese momento. Bien, ¿cuáles son los títulos de las canciones? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas las canciones? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué parte de cada canción es la más importante para ti y por qué? Justamente aquí entra la primera imagen que les proyecté en donde les dije que analizaran cómo se sienten ustedes en este momento. Recuerden, de acuerdo a sus emociones y a su estado de ánimo, se va a reflejar las respuestas y la canción que ustedes elijan, ¿ok? Recuerden que ustedes eligen ser positivos o negativos a la adversidad, pero esto se refleja. Si tú eres positivo, lo reflejas y lo proyectas. Si tú eres una persona negativa, también lo vas a reflejar, pero vas a traer cosas malas a tu vida. Recuerden, chicos, al mal tiempo buena cara. Esto solo es un momento, esto va a pasar. En algún momento nos volveremos a poner normales en nuestra rutina, en nuestras actividades y en todo lo que hacíamos de manera anterior. La evidencia de su actividad la van a enviar por favor a mi correo electrónico. Bien, chicos, pues para mí fue un gusto nuevamente estar con ustedes. Me alegra mucho, mucho trabajar de esta manera, estar en contacto y me alegra muchísimo cada vez que recibo sus correos con sus actividades y sus evidencias de trabajo. Recuerden que cualquier situación que ustedes necesiten o requieran en cuanto al apoyo emocional, estoy para escucharlos. De cualquier manera yo puedo hablar con ustedes, conectarme y tener esa comunicación que ustedes lleguen a necesitar de mí. Les mando un fuerte abrazo y los extraño mucho. Cuídense, chicos.